Capítulo 4. La nueva física, con los pies bien plantados en el vacío. En la década de 1960, cuando era un ambicioso estudiante de biología, sabía que para tener una oportunidad de entrar en una prestigiosa facultad necesitaba hacer un curso de física. Mi facultad ofrecía un curso básico de introducción, algo como física básica, que explicaba los temas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la acústica, las poleas y los planos inclinados, de forma que los estudiantes de otras ramas pudieran entenderlos. También había otra asignatura llamada física cuántica, pero la mayor parte de mis compañeros la evitaba como si fuese una plaga. La física cuántica estaba envuelta en el misterio. Los aspirantes a biólogos estábamos convencidos de que era una ciencia muy extraña. Creíamos que solo los estudiantes de física y masoquistas y los chiflados se arriesgarían a perder 5 créditos en una asignatura que tenía por premisa: ahora lo ves, ahora no lo ves. En aquellos días la única razón por la que habría cursado la asignatura de física cuántica era por el extraordinario caché que daba en las fiestas. En los días de Sony y Cher hubiera sido tres chic decir: oye nena, yo curso física cuántica, ¿y qué haces tú? Sin embargo, puede que ni siquiera eso sea cierto. Nunca había ningún físico cuántico en las fiestas, de hecho tampoco en ningún otro sitio. No creo que salieran mucho. Así pues, revisé mi expediente académico, sopesé las opciones, me decidí por lo fácil y cogí la física básica. Quería ser biólogo. No me interesaba que las aspiraciones de mi carrera dependieran de un físico con una regla en la mano que cantara las alabanzas de los hemisferios bosones, de los efímeros bosones y los quarks. Tanto yo como la mayoría de los estudiantes de biología le prestábamos poca atención a la física cuántica mientras continuábamos nuestros estudios en las ciencias de la vida. Como era de esperar, dada nuestra actitud, los biólogos no sabemos mucho sobre física, con todas esas ecuaciones y cálculos. Sabía algo sobre la gravedad: las cosas pesadas tienden a acabar en el fondo y las ligeras en la parte superior. Sabía que algunos pigmentos vegetales, como la clorofila, y otros pigmentos visuales animales, como la rodopsina de la retina, absorbían algunos de los colores de la luz y eran ciegos, entre comillas, a otros. Sabía incluso un poco acerca de la temperatura. Las altas temperaturas inactivan las moléculas biológicas, causando que se derritieran, y las bajas temperaturas congelan y conservan las moléculas. Estoy exagerando, por supuesto, para recalcar la idea de que los biólogos, por lo general, no saben mucho de física. Mi falta de conocimiento sobre física cuántica explica por qué, incluso después de rechazar la biología centrada en el núcleo y pasarme a la membrana, todavía seguía sin comprender del todo las implicaciones de ese cambio. Sabía que las proteínas integrales de membrana se acoplan a las señales externas del entorno para activar la célula, pero puesto que no sabía nada del universo cuántico, no apreciaba por entero la naturaleza de las enseñanzas ambientales que desencadenaban el proceso. No fue hasta 1982, una década después de que terminara la licenciatura, cuando por fin comprendí la cantidad de cosas que me había perdido por no cursar la asignatura de física cuántica en la facultad. Creo que si me hubiera introducido en el universo cuántico en la facultad, me habría convertido en un biólogo renegado mucho antes. Sin embargo, aquel día de 1982 estaba sentado en el suelo de un almacén de Berkeley, California, a 2.500 kilómetros de mi casa, lamentando el hecho de haber comprometido mi carrera científica a un intento fallido de producir un espectáculo de rock and roll. El grupo y yo estábamos colgados. Nos habíamos quedado sin dinero después de 6 meses. Estaba sin blanca, y siempre que le entregaba mi tarjeta de crédito a algún comerciante aparecía en la pantalla una calavera con las tibias cruzadas. Vivíamos de café y bollos mientras atravesábamos las fases del sufrimiento planteadas por Elizabeth Kubler-Ross antes de la muerte de nuestro espectáculo: negación, ira, negociación o regateo, depresión y finalmente aceptación. Sin embargo, en aquel momento de aceptación, el estridente y electrónico timbre de un teléfono rompió el oscuro silencio de aquella tumba de cemento con forma de almacén. A pesar del incesante e insoportable sonido del teléfono, el grupo y yo ignoramos la llamada. No era para nosotros, nadie sabía que estábamos allí. A la postre, el gerente del almacén cogió la llamada y restauró el bendito silencio. En mitad de aquel sosegado ambiente, oí que el gerente respondía: «Sí, está aquí».
En ese momento aparté la mirada de mi negra existencia y vi que me ofrecían el auricular del teléfono. Era una llamada de la Facultad Caribeña que me había contratado 2 años antes. El decano de la facultad se había pasado 2 días siguiendo mi errático rastro desde Wisconsin a California para preguntarme si estaba interesado en dar de nuevo clases de anatomía. Que si estaba interesado es como preguntar si el Papa es católico. ¿Cuándo quiere que vaya?, fue mi respuesta. Él respondió, ayer. Le dije que estaría encantado de aceptar el trabajo, pero necesitaba un adelanto de sueldo. La facultad me envió dinero ese mismo día y dividí los ingresos con el grupo. Después volé de vuelta a Madison a fin de presentarme para una larga estancia en el trópico. Me despedí de mis hijas y metí a toda prisa en la maleta la ropa y algunos objetos personales. Menos de 24 horas después me encontraba una vez más en el aeropuerto de O'Hare esperando el vuelo de la Pan American World Airways hacia el Jardín del Edén. Sin duda, a esas alturas te estarás preguntando qué tiene que ver mi fallida carrera de músico con la física cuántica. Bienvenido a mi ortodoxo estilo de narración. Para aquellos de pensamiento lineal, voy a aclarar que hemos vuelto oficialmente a la física cuántica a través de la cual aprendí que los científicos jamás llegarán a comprender los misterios del universo utilizando solo el pensamiento lineal. Escuchar la voz interior. Mientras esperaba la salida del vuelo, de pronto me di cuenta de que no tenía nada para leer durante las 5 horas que estaría atrapado en el asiento del avión. Momentos antes de que se cerraran las puertas, abandoné la fila y corrí hacia la librería del vestíbulo. La tarea de elegir un libro entre los centenares de posibilidades mientras existía la posibilidad de perder el avión y quedarme en tierra casi me dejó paralizado. En medio de semejante estado de confusión, de repente me fijé en un libro titulado El Código del Universo, un lenguaje de la naturaleza, del físico Heinz R. Pagels. Revisé de inmediato la contraportada y descubrí que se trataba de un texto sobre física cuántica escrito para el público general. Fiel a la fobia que tenía la física cuántica desde la universidad, dejé el libro al instante y comencé a buscar algo más ligerito. Cuando mi cronómetro interior entró en la zona roja y me acordó que no tenía tiempo, cogí un supuesto superventas y corrí hacia la caja. Mientras la cajera se preparaba para cobrar el libro, levanté la vista y vi otro ejemplar del libro de Pagels en el mostrador, detrás de la caja. Mientras me cobraban, cuando ya casi no me quedaba tiempo, dejé por fin a un lado mi aversión por la física cuántica y le pedí a la cajera que añadiera un ejemplar del Código del Universo. Una vez que subí al avión, descargué la tensión que yo mismo había provocado en la librería. Hice un crucigrama y me dispuse a leer por fin el libro de Pagels. Me di cuenta de que me estaba bebiendo las páginas, aun cuando tenía que volver atrás para leer distintos apartados una y otra vez. Leí durante el vuelo las 3 horas de retraso que tuve que esperar en Miami y otras 5 horas más durante el vuelo hacia la isla paradisíaca. Pagels me había dejado alucinado. Antes de subir al avión que me había llevado a Chicago, no tenía ni idea de que la física cuántica fuera importante en modo alguno para la biología, la ciencia de los organismos vivos. Cuando llegué al paraíso, me encontraba en un estado de shock intelectual. Comprendí que la física cuántica es muy importante para la biología y que los biólogos cometen un colosal error científico al ignorar sus leyes. La física, después de todo, es la base de todas las ciencias, aunque los biólogos nos basamos en la anticuada, aunque más ordenada visión newtoniana del funcionamiento del mundo. Nos pegamos al mundo físico de Newton e ignoramos el mundo cuántico invisible de Einstein, en el que la materia de la realidad está compuesta por energía y en el que no existen los términos absolutos. Desde el punto de vista atómico, la materia ni siquiera existe con exactitud, tan solo tiene una tendencia a existir. Todas mis certezas con respecto a la biología y a la física se habían hecho añicos. Al volver la vista atrás, me percato de que debería haberme resultado obvio, al igual que a los demás biólogos, que la física newtoniana, por elegante y reconfortante que pueda parecer a los científicos hiperracionalistas, no puede ofrecer toda la verdad sobre el cuerpo humano y mucho menos sobre el universo. La ciencia médica no deja de avanzar, pero los organismos vivos se niegan testarudamente a dejarse cuantificar. Se realiza un descubrimiento tras otro acerca de los mecanismos de las señales químicas, entre las que se incluyen las hormonas, las citocinas que controlan el sistema inmunológico, los factores de crecimiento y, por supuesto, tumorales que no pueden explicar los fenómenos paranormales.
Las curaciones espontáneas, los fenómenos psíquicos, las asombrosas demostraciones de fuerza y resistencia, la habilidad para caminar sobre las brasas de un fuego sin quemarse, la capacidad de acupuntura para disminuir el dolor mediante la canalización del chi a lo largo del cuerpo y otros muchos fenómenos paranormales desafían la biología newtoniana. Por supuesto, yo no tuve en cuenta ninguno de ellos cuando trabajaba en las facultades de medicina. A mis colegas y a mí nos habían enseñado a desdeñar las curaciones atribuidas a la acupuntura, a la quiropraxia, a la terapia de masajes, a las oraciones, etc. De hecho, íbamos más allá todavía, considerábamos esas prácticas charlatanería barata, ya que estábamos apegados a nuestra fe en la anticuada física de Newton. Las modalidades de sanación que acabo de mencionar se basan en la creencia de que los campos de energía influyen en la regulación de nuestra fisiología y nuestra salud. La ilusión de la materia. Una vez que descubrí por fin la física cuántica, comprendí que al rechazar con tanta diplomacia estas prácticas basadas en la energía, éramos tan necios como el presidente del Departamento de Física de la Universidad de Harvard, quien, como se describe en el libro La danza de los maestros de Woolley, la nueva física sin matemáticas ni tecnicismos para los amantes de la filosofía y la sabiduría oriental, de Gary Zukav, advirtió a los alumnos en 1893 que no necesitaban más licenciados en física. Alardeaba de que la ciencia había establecido que el universo es una máquina material constituida por átomos físicos e individuales que siguen exactamente la mecánica de las leyes newtonianas. El único trabajo que les restaba a los físicos era depurar sus magnitudes. 3 años más tarde, la idea del átomo como la partícula más pequeña del universo fue descartada ante el descubrimiento de que el propio átomo está compuesto por elementos subatómicos más pequeños aún. Más demoledor aún que el descubrimiento de esas partículas subatómicas fue la revelación de que los átomos emitían distintas energías extrañas como los rayos X y la reactividad. A comienzos del siglo XX apareció una nueva remesa de científicos cuyo objetivo era averiguar la relación existente entre la energía y la estructura de la materia. Menos de 10 años después, los físicos desecharon su fe en el universo material newtoniano porque llegaron a darse cuenta de que el universo no está formado por materia suspendida en el espacio, sino por energía. Los físicos cuánticos descubrieron que los átomos físicos están compuestos por vórtices de energía que giran y vibran de forma constante. Cada átomo es como una peonza inestable que irradia energía. Puesto que cada átomo posee una energía característica inestable, las agrupaciones de átomos, moléculas, irradian en conjunto unos patrones de energías específicos. Cada estructura material del universo, lo que nos incluye a ti y a mí, irradia un sello de energía único y característico. En teoría, si fuera posible observar la composición de un átomo al microscopio, ¿qué veríamos? Imagínate un remolino de polvo que se muestra a través del desierto. Se mueve a través del desierto. Ahora elimina la arena y la suciedad del remolino. Lo que te queda es un vórtice invisible similar a un tornado. Pues bien, el átomo está formado por un cierto número de vórtices infinitesimales similares a esos torbellinos de arena que denominamos quarks y fotones. Desde lejos, el átomo parece una esfera borrosa. A medida que se fuera enfocando y acercando la lente, el átomo se haría menos claro y definido. Si nos acercáramos a su superficie, el átomo desaparecería. No verías nada. De hecho, si enfocaras la estructura al completo del átomo, lo único que verías sería un vacío físico. El átomo no tiene estructura física. El emperador no tiene ropa. ¿Recuerdas los modelos atómicos que te enseñaron en el colegio? Esos que tenían bolitas y órbitas alrededor como el sistema solar. Pues bien, coloquemos esa imagen junto a la estructura física del átomo que descubrieron los físicos cuánticos. Figura 19. No ha sido un error de impresión. Los átomos están formados por energía invisible, no por materia tangible. Así pues, en nuestro mundo las sustancias materiales, la materia, aparece de la nada. Algo bastante extraño, si te paras a pensarlo. Ahí estás tú, sosteniendo este libro físico en tus manos. Y sin embargo, si aumentas el tamaño del material del libro con un microscopio atómico, verás que no estás sujetando nada. Al parecer, los estudiantes de biología teníamos razón en una cosa: el universo cuántico es una locura. Echemos un vistazo más de cerca a esa característica del ahora lo ves, ahora no lo ves de la física cuántica.
La materia puede definirse de forma simultánea como un sólido, una partícula, o como un campo de fuerza inmaterial, una onda. Cuando los científicos estudian las propiedades físicas del átomo, como la masa y el peso, el átomo tiene la apariencia y el comportamiento de la materia física. Sin embargo, cuando esos mismos átomos se describen en términos de potenciales, de voltaje y longitud de onda, muestran las cualidades y propiedades de la energía, de las ondas. El hecho de que la energía y la materia sean una misma y única cosa es precisamente lo que Einstein reconoció al expresar su fórmula E igual mc2. Aunque simple, esta ecuación dice que la energía es igual a la materia, m de masa, multiplicada por la velocidad de la luz, c al cuadrado. Einstein reveló que no vivimos en un universo con cuerpos físicos independientes separados por espacio muerto. El universo es un único e indivisible agujero dinámico en el que la energía y la materia están tan estrechamente relacionados que resulta imposible considerarlos elementos independientes. No son efectos secundarios, son efectos. Saber que son unos mecanismos tan distintos los que controlan la estructura y el funcionamiento de la materia debería haber ofrecido a la biomedicina nuevas perspectivas de lo que son la salud y la enfermedad. Sin embargo, aún después de los descubrimientos de la física cuántica, a los estudiantes de medicina y biología se les sigue enseñando al ver al cuerpo como una máquina física que opera según los principios de Newton. En su empeño por descubrir cómo se controlan los mecanismos corporales, los investigadores han concentrado su atención en un vasto número de señales físicas que se clasifican en familias de sustancias químicas diferenciadas entre las que se incluyen las que he citado anteriormente: la citosina, los factores de crecimiento, los supresores tumorales, los transmisores y los iones. No obstante, debido a los prejuicios materialistas newtonianos, los investigadores convencionales han ignorado por completo el papel que juega la energía en la salud y la enfermedad. Además, los biólogos convencionales son reduccionistas, que creen que los mecanismos físicos corporales pueden comprenderse aislando células y estudiando sus componentes químicos esenciales. Creen que las reacciones bioquímicas responsables de la vida se generan al estilo de las cadenas de montaje de Henry Ford. Una sustancia química desencadena una reacción que va seguida de otra actividad por un químico diferente, etc. El flujo lineal de información que va desde A a B y luego a C, a D y a E está ilustrado en la figura 20. El modelo reduccionista sugiere que si hay un problema en el sistema, algo tan evidente como una enfermedad o una disfunción, el origen del problema puede atribuirse a una alteración de alguno de los pasos de la cadena de montaje química, con el simple hecho de proporcionar a la célula un sustituto para el elemento defectuoso, con la prescripción de un fármaco, por ejemplo. En teoría, el elemento defectuoso puede ser reparado. Esta asunción es la que anima a los investigadores de la industria farmacéutica a buscar píldoras mágicas y genes de diseño. No obstante, la perspectiva cuántica revela que el universo es una integración de campos de energía interdependientes que están inmersos en una complicada red de interacciones. Los científicos biomédicos están muy confundidos, ya que no reconocen la enorme complejidad de la intercomunicación existente entre las partes físicas y los campos de energía que conforman el todo. La visión reduccionista del flujo lineal de información es una característica del universo newtoniano. Por el contrario, el flujo de información en el universo cuántico es holístico. Los constituyentes celulares están intricados en una red de información de muy diversa índole. Una difusión biológica puede ser la consecuencia de un error en la comunicación producido en cualquiera de las rutas que constituyen el flujo de información. Para restaurar el equilibrio químico de este complejo sistema interactivo hace falta mucho más que limitarse a ajustar una de las rutas de información con un fármaco. Si se cambia la concentración de C, por ejemplo, no solo se altera la acción de D. En las rutas holísticas, las variaciones en la concentración de C alteran profundamente el comportamiento y la función de A, de B, de E y también de D. Una vez que comprendí la naturaleza de las complejas interacciones existentes entre la materia y la energía, supe que la visión reduccionista y lineal, A es más grande que B, más grande que C, más grande que D, más grande que E, no puede llegar a darnos siquiera una idea
aproximada de la enfermedad. La física cuántica sugiere la presencia de dichas rutas de información interconectadas y recientes. La física cuántica sugiere la presencia de dichas rutas de información interconectadas y recientes investigaciones que estudian las interacciones proteína-proteína en la célula han demostrado su existencia. La figura 21 muestra las interacciones existentes entre algunas de las proteínas de una célula de la mosca de la fruta. Las líneas de conexión representan las interacciones proteína-proteína. Como es evidente, las funciones biológicas pueden ser el resultado de un error de comunicación en cualquiera de las rutas de ese complicado sistema. Si se combinan los parámetros de una proteína en un punto dado dentro de ese complejo de rutas, se alterarán de forma inevitable los parámetros de otras proteínas e innumerables puntos de la red. Además, echa un vistazo a los 7 círculos de la figura 21, en donde las proteínas están agrupadas según su función biológica. Fíjate en la proteína dentro de un grupo funcional, por ejemplo, el que está implicado en la diferenciación sexual, el indicado con una flecha. También influyen en proteínas con una función completamente distinta, como la encargada en la síntesis de ARN, por ejemplo, la ARN helicasa. Los científicos newtonianos no aprecian en toda su extensión el vasto sistema de comunicación existente entre las redes de información biológica celulares. Figura 21. Mapa de las interacciones de un pequeño grupo de proteínas celulares. Círculos sombreados y numerados, encontradas en una célula de Drosophila, mosca de la fruta. La mayoría de las proteínas están asociadas con la síntesis y el metabolismo de las moléculas de ARN. Las proteínas encerradas dentro de los óvalos están agrupadas según las rutas específicas funcionales. Las líneas de conexión representan las interacciones proteína-proteína. Las interacciones entre las diferentes rutas poseen de manifiesto cómo el hecho de alterar los parámetros de una proteína puede provocar considerables efectos secundarios sobre otra ruta relacionada, y puede provocarse más efectos secundarios en cadena cuando una proteína común se utiliza para funciones muy distintas. Por ejemplo, la proteína RBP1 retinol binding protein, la proteína fijadora de retinol, marcada con una flecha, se utiliza en el metabolismo del ARN, pero también en rutas asociadas como la diferenciación sexual, reimpreso con la autorización de Science. El mapa de esta red de rutas de información pone de manifiesto los peligros de la prescripción de fármacos. Ahora podemos ver por qué los fármacos vienen acompañados de folletos informativos que enumeran sus numerosos efectos secundarios, que van desde los simplemente molestos hasta los mortales. Cuando se introduce un fármaco en el organismo para tratar una disfunción proteica, es inevitable que ese fármaco interactúe al menos con otra proteína y posiblemente con muchas otras. La complejidad de los efectos secundarios reside también en el hecho de que los sistemas biológicos son redundantes. Es posible que las mismas señales o moléculas proteicas se utilicen en distintos órganos y tejidos donde desencadenan funciones totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando se receta un fármaco para corregir una disfunción en una de las rutas cardíacas, ese fármaco penetra en el torrente sanguíneo y se extiende por todo el cuerpo. Ese medicamento cardíaco, entre comillas, puede alterar sin querer la función del sistema nervioso si el cerebro también utiliza los componentes de la ruta de información cardíaca. Aunque esta redundancia complica los efectos de la prescripción de fármacos, es otra de las admirables consecuencias de la evolución. Los organismos multicelulares sobreviven con mucho menos genes de los que calculaban los científicos en un principio, porque se utilizan los mismos productos genéticos, proteínas, para una gran variedad de funciones. Es algo similar a utilizar las 27 letras de nuestro alfabeto para comprender todas y cada una de las palabras de nuestra lengua. Mientras investigaba las células de los vasos sanguíneos, comprobé la primera mano de los límites impuestos por las rutas redundantes de información. En el cuerpo, la histamina es una importante señal química que desencadena una respuesta de estrés en la célula. Cuando la histamina está presente en la sangre que nutre los brazos y las piernas, las señales de estrés provocan que se abran grandes
poros en las paredes de los vasos sanguíneos. La apertura de estos agujeros en las paredes de los vasos sanguíneos es el primer paso para desencadenar una reacción inflamatoria local. No obstante, si se añade histamina en los vasos sanguíneos del cerebro, la misma señal histaminérgica incrementa el aporte nutritivo sanguíneo de las neuronas, lo que potencia su desarrollo y su especialización. En momentos de estrés, el incremento del aporte sanguíneo ocasionado por la histamina permite que el cerebro pueda enfrentarse mejor a una emergencia inminente. Este es un buen ejemplo de cómo una misma señal puede ocasionar dos efectos diametralmente opuestos según el lugar donde sea liberada. Una de las características más ingeniosas del sofisticado sistema de señales de nuestro cuerpo es su especificidad. Si te haces un arañazo con una rama de hiedra venenosa, la molesta picazón que notas es consecuencia de liberación de histamina, la molécula que activa la respuesta inflamatoria ante la presencia en sangre del alergeno de la hiedra. Puesto que no hay necesidad de que la picación se extienda por todo el cuerpo, la histamina solo se libera en el lugar del arañazo. De forma similar, cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés, la liberación de histamina en el cerebro incrementa el aporte sanguíneo en el tejido nervioso, lo que potencia el procesamiento neuronal necesario para la supervivencia. La liberación de histamina en el cerebro para enfrentarse a situaciones de tensión está restringida y no desencadena el inicio de la respuesta inflamatoria en otras partes del cuerpo. Al igual que la Guardia Nacional estadounidense, la histamina se despliega solo allí donde se necesita y únicamente durante el tiempo necesario. Sin embargo, la mayoría de los fármacos industriales no posee semejante especificidad. Cuando se toma un antihistamínico para combatir la picazón de un purito alérgico, el fármaco ingerido se distribuye por todo el organismo y afecta a todos los receptores de histamina, estén donde estén. Sí, los antihistamínicos frenarán la respuesta inflamatoria de los vasos sanguíneos, reduciendo de forma drástica los síntomas de la alergia. No obstante, cuando penetran en el cerebro, alterarán también la circulación neuronal y por lo tanto la función nerviosa. Esta es la razón de que la gente que toma antihistamínicos sin receta médica experimente cierto alivio y también un efecto secundario de somnolencia. Un ejemplo reciente de las trágicas reacciones adversas a la terapia farmacéutica son los demoledores y potenciales letales efectos secundarios asociados a la terapia hormonal sustitutiva, THS. Se conocen muy bien los efectos del estrógeno sobre el aparato reproductor femenino. Sin embargo, estudios recientes sobre la distribución de receptores estrogénicos en el cuerpo han revelado que tanto los receptores como sus moléculas complementarias estrogénicos juegan un papel muy importante en el funcionamiento básico de los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro. Los médicos han recetado estrógenos de forma rutinaria para aliviar los síntomas asociados al cese del funcionamiento del sistema reproductor femenino. No obstante, la terapia farmacéutica con estrógenos no concentra los efectos del fármaco en los tejidos deseados. El medicamento también se une a los receptores estrogénicos cardíacos, vasculares y nerviosos, alterando su función. Según se ha demostrado, la terapia de sustitución con hormonas sintéticas puede producir preocupantes efectos secundarios que tienen como consecuencias enfermedades cardiovasculares y disfunciones neuronales como la apoplejía. Los efectos adversos de los fármacos, como lo que constituyen a la controversia de la terapia hormonal sustitutiva, son la razón fundamental de que la iatrogenia en las enfermedades resultantes de tratamientos médicos sea una de las principales causas de muerte. De acuerdo con las conservadoras estimaciones publicadas en The Journal of the American Medicine Association, las enfermedades iatrogénicas son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Más de 120.000 personas mueren cada año a causa de los efectos adversos de los medicamentos. No obstante, un estudio más reciente basado en los resultados de un seguimiento de 10 años de las estadísticas gubernamentales revela que las cifras son aún más desconcertadoras. Este estudio concluye que las enfermedades iatrogénicas son la primera causa de muerte en Estados Unidos y que las reacciones adversas a los fármacos recetados son responsables de más de 300.000 muertes cada año. Estos datos estadísticos resultan abrumadores, en especial para una profesión cuyo objetivo es curar y que ha desentrañado con arrogancia los 3.000 años de eficacia de la medicina oriental por considerarla poco científica, a pesar de que está basada en conocimientos más profundos del universo.
Hace miles de años, mucho antes de que los científicos occidentales descubrieran las leyes del universo cuántico, los asiáticos ya honraban a la energía como el factor principal de la salud y el bienestar. En la medicina oriental, el cuerpo se define mediante un complicado despliegue de líneas de energía llamados meridianos. En los diagramas fisiológicos chinos, esta red de energía se asemeja a la de un circuito electrónico impreso. Con la ayuda de instrumentos tales como las agujas de acupuntura, los terapeutas chinos evalúan los circuitos de energía de sus pacientes de la misma forma que un electricista testa los circuitos en busca de patologías eléctricas o cortocircuitos. Terapeutas, los chivos expiatorios farmacéuticos. Por mucho que admire la antigua sabiduría de la medicina oriental, no quiero desdeñar a los médicos occidentales que prescriben cantidades masivas de fármacos que contribuyen a incrementar la letalidad de la profesión sanitaria. Los médicos están atrapados ante una pared intelectual y una espada corporativa. No son más que meros peones dentro de un gigantesco complejo de la industria médica. Su capacidad de curar se ve obstaculizada por una educación médica arcaica basada en el universo materialista newtoniano. Por desgracia, esa filosofía se pasó de moda hace 65 años cuando los físicos admitieron de manera oficial las bases de la mecánica cuántica y reconocieron que el universo está formado en realidad por energía. Durante el posgraduado, estos médicos siguen recibiendo una información constante sobre productos farmacéuticos de manos de los representantes, los chicos de los recados de la industria corporativa farmacéutica. Las compañías farmacéuticas les ofrecen esta educación para persuadir a los doctores que aconsejen el uso de sus productos. Es evidente que la enorme cantidad de fármacos que se recetan en Estados Unidos viola el juramento hipocrático que hacen todos los médicos. Lo primero es no hacer daño. Las corporaciones farmacéuticas de este país nos han convertido en una nación de adictos a las recetas, con resultados trágicos. Es preciso que demos un paso atrás y que incorporemos los descubrimientos de la física cuántica a la medicina con el fin de crear un nuevo sistema médico más seguro y en consonancia con las leyes de la naturaleza. Física y medicina. Tarde, mal y nunca. Las ciencias físicas ya han abrazado a la física cuántica con resultados impresionantes. El despertar de la humanidad al universo cuántico tuvo lugar el 6 de agosto de 1945. La bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima ese día demostró el asombroso poder de la aplicación de la teoría cuántica y nos introdujo dramáticamente en la era atómica. Un apunte más edificante es que la mecánica cuántica fue directamente responsable del desarrollo de los televisores, de los ordenadores, de los escáneres TAC, tomografía axial computarizada, del láser, de los cohetes espaciales y de los teléfonos móviles. No obstante, ¿qué grandes y maravillosos avances en la ciencia sanitaria podemos atribuir a la revolución cuántica? Vamos a enumerarlos por orden de importancia. Ninguno. Es la lista más corta de la historia. Aunque enfatizo la necesidad de aplicar los principios de la mecánica cuántica a las ciencias médicas, no estoy diciendo que los médicos deban echar por tierra las valiosas lecciones que aprendieron utilizando los principios de Isaac Newton. Las nuevas leyes de mecánica cuántica no niegan los resultados de la física clásica. Los planetas siguen moviéndose en las órbitas predichas por las matemáticas newtonianas. La diferencia entre ambos tipos de física es que la mecánica cuántica se aplica más especialmente a los ámbitos atómicos y molecular, mientras que las leyes newtonianas se aplican sobre todo a los niveles superiores de organización, como sistemas orgánicos, personas o grupos de personas. Una enfermedad como el cáncer puede manifestarse a nivel superior cuando se ve o se siente el tumor. No obstante, el proceso que provocó el cáncer se inició a nivel molecular, dentro de las células progenitoras afectadas. De hecho, la mayor parte de las disfunciones biológicas, salvo las heridas causadas por traumatismos físicos, comienzan a nivel iónico y molecular en el interior de las células. De ahí la necesidad de que la biología integre tanto la mecánica cuántica como la newtoniana. La física convencional sugiere que los principios de la mecánica cuántica, que gobiernan las interacciones únicas, onda-partícula, funcionan también a nivel de los átomos. Al restringirse la física cuántica al mundo subatómico, se ha convertido en una creencia general que los mecanismos cuánticos no se aplican a nuestra vida personal y asuntos mundanos. Por lo tanto,
Los físicos actuales han fracasado por completo al informar al gran público de la naturaleza puramente mental del universo. Afortunadamente, líderes en este campo como el físico Richard Cohn Henry de la Universidad de Johns Hopkins están apuntando a la primacía errónea de la percepción sensitiva del mundo material. Henry ha ofrecido una definición sencilla y elegante sobre la verdadera naturaleza del universo. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Vive y disfruta. Simplemente la mecánica de la física cuántica se aplica a todos los niveles del universo, desde el Big Bang hasta los quarks de los átomos. Por suerte, algunos biólogos visionarios han abogado por dicha integración. En 1960, el afamado fisiólogo ganador del premio Nobel Albert Szent-Györgyi publicó la obra titulada Introduction to a Submolecular Biology, Introducción a la Biología Submolecular. Con este libro hizo un noble intento por informar a la comunidad científica biosanitaria sobre la importancia de la mecánica cuántica en los sistemas biológicos. Por desgracia, sus convencionales colegas, quienes consideraban que aquel libro no contenía otra cosa que los desvaríos seniles del que una vez fuera un hombre brillante, se limitaron a lamentar la pérdida de su antiguo colega. La mayoría de los biólogos aún no ha reconocido la importancia del libro de Szent-Györgyi, pero las investigaciones sugieren que tarde o temprano tendrán que hacerlo, ya que el peso de las evidencias científicas está derrocando el viejo paradigma materialista. ¿Recuerdan los movimientos de las moléculas proteicas, que son la esencia de la vida? Los científicos han tratado de predecir dichos movimientos utilizando los principios de la física newtoniana, pero no lo han logrado. Apuesto a que a estas alturas ya sabes por qué. En el año 2000, un artículo de B. Porfristic y L. Goodman, publicado por la revista Nature, revela que eran las leyes de la física cuántica y no las de la newtoniana las que controlaban los movimientos moleculares que posibilitaban la vida. Al revisar este revolucionario estudio de Nature, el biofísico F. Weinhold concluyó: ¿cuándo serán los libros de textos de química una ayuda en lugar de un estorbo para que esta enriquecedora visión de la mecánica cuántica sobre los movimientos moleculares proteicos? Y dijo más aún: ¿cuáles son las fuerzas que controlan el giro y el plegamiento de las moléculas que adoptan formas complejas? No busques las respuestas en un libro de química orgánica. No obstante, la química orgánica es la que proporciona las bases mecánicas de las ciencias médicas y, como señala Weinhold, esta rama de la ciencia está tan obsoleta que en sus libros de texto aún no se menciona la física cuántica. Los investigadores médicos tradicionales todavía no han comprendido los mecanismos moleculares que posibilitan la vida. La investigación de las fronteras de los mecanismos que producen cambios de forma en las proteínas revela una primacía de propiedades cuánticas en el origen de los movimientos que generan la vida. Estos estudios demuestran que la manipulación de las propiedades cuánticas de la materia puede influir en el curso de las reacciones bioquímicas. Existen centenares y centenares de estudios científicos publicados en los últimos 50 años que dan pruebas consistentes de que las fuerzas invisibles del espectro electromagnético afectan profundamente a todas y cada una de las facetas de la regulación biológica. Entre estas energías se encuentran las microondas, las ondas de radio, el espectro de luz invisible, las ondas de muy baja frecuencia, las ondas acústicas e incluso una nueva forma de energía conocida como energía escalar. Existen determinadas frecuencias y distintos patrones de radiación electromagnéticas que regulan la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Alteran la forma y la función de las proteínas y controlan la regulación genética, la división celular, la diferenciación celular, la morfogénesis, el proceso mediante el cual las células se unen para formar los órganos y tejidos, la secreción hormonal y el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Cada una de estas actividades celulares es una función crucial que contribuye al desarrollo de la vida. A pesar de que estos estudios han sido publicados por algunas de las más prestigiosas revistas biomédicas, sus revolucionarios descubrimientos aún no se han incorporado al plan de estudios de la Facultad de Medicina. Un importante estudio de hace 40 años, llevado a cabo por C.W.F. McClure, un biofísico de la Universidad de Oxford, calculaba y comparaba la eficacia de la información transferida mediante señales de energía y señales químicas en los sistemas biológicos. Su investigación, la resonancia
en bioenergética, publicado en Annals of the New York Academy of Science, revela que los mecanismos de las señales energéticas, tales como las frecuencias electromagnéticas, son 100 veces más eficaces a la hora de transmitir la información del entorno que las señales físicas como las hormonas, los neurotransmisores, los factores de crecimiento, etc. No es de extrañar que las señales energéticas sean más efectivas. En las moléculas físicas, la información que puede transmitirse está directamente relacionada con las energías disponibles en las moléculas. No obstante, el acoplamiento químico que utilizan para transferir la información está acompañado por una pérdida masiva de energía, debido al calor que se produce al generar y al romper los enlaces químicos. Puesto que la mayor parte de la energía molecular se pierde en el acoplamiento químico, la pequeña cantidad de energía restante, limitada a la cantidad de información, puede transmitirse como señal. Sabemos que los organismos vivos deben recibir e interpretar señales ambientales para permanecer con vida. De hecho, la supervivencia está directamente relacionada con la velocidad y la eficacia de la transferencia de las señales. La velocidad de las señales electromagnéticas es de unos 300.000 km por segundo, mientras que la velocidad de difusión de una sustancia química se reduce a bastante menos de 1 centímetro por segundo. Las señales energéticas son 100 veces más eficaces e infinitamente más rápidas que las señales químicas. ¿Qué tipo de señal preferirán los 50 billones de células que forman tu cuerpo? Haz cálculos. Comprar el fármaco. Creo que la razón principal de que la investigación energética haya sido casi ignorada es el dinero. La industria farmacéutica invierte el dinero destinado a investigación en la búsqueda de píldoras químicas mágicas porque las pastillas significan dinero. Si la energía sanadora pudiera venderse en forma de pastillas, los fabricantes farmacéuticos se mostrarían interesados de inmediato. En lugar de eso, identifican divergencias fisiológicas o de comportamientos que se apartan de alguna norma hipotética como alteraciones o enfermedades en sí mismas y luego se encargan de informar al público general los peligros de esas amenazadoras enfermedades. Está claro que la sintomatología simplificada que se usa al definir los trastornos corrientes en los anuncios publicitarios de las compañías farmacéuticas consigue convencer a los espectadores de que sufren esa enfermedad en particular. ¿Estás preocupado? La preocupación es un síntoma primario de una enfermedad, conocida como trastorno de ansiedad. Deja de preocuparte. Decirle a tu médico que querés Adictasa, el nuevo fármaco de moda. Entre tanto, los medios de comunicación evitan el tema de las muertes causadas por los medicamentos y dirigen nuestra atención hacia las drogas ilegales. Nos advierten que utilizar drogas para escapar de los problemas de la vida no es una buena forma de resolverlos. ¡Qué curioso! Yo iba a decir exactamente lo mismo para expresar mi preocupación por el abuso de drogas legales. ¿Son peligrosas? Preguntáselo a la gente que murió el año pasado. Utilizar las drogas recetadas para callar los síntomas corporales nos permite desentendernos de cualquier relación que pudiéramos tener con el desencadenamiento de dichos síntomas. El uso excesivo de medicamentos no proporciona un medio para deshacernos de la responsabilidad. La adicción a los fármacos me recuerda la adicción a los fármacos me recuerda al trabajo de un taller de reparaciones que realicé mientras estudiaba en el instituto. Un viernes a las 4:30 de la tarde, una encolerizada mujer entró en el taller. Las luces de emergencia del panel del salpicadero no dejaban de parpadear, aunque ya le habían arreglado ese problema unas 40 veces. ¿Quién quiere encargarse de un problema tan rebelde y enfrentarse a una clienta enfadada un viernes a las 4:30 de la tarde? Todo el mundo se quedó en silencio, salvo un mecánico que dijo: yo me encargaré de ello. Llevó el coche hasta el garage, se metió bajo el salpicadero, quitó la bombilla de la señal, la arrojó a la basura y a continuación abrió una lata de refresco y encendió un cigarrillo. Después de un rato, durante la cual la clienta creía que estaba arreglando el coche, el mecánico regresó y le dijo a la mujer que su automóvil ya estaba listo. Entusiasmada al ver que la luz de aviso había dejado de parpadear, se fue feliz y contenta. Aunque la causa del problema no estaba arreglado, el síntoma había desaparecido. De forma similar, los fármacos suprimen los síntomas corporales, pero la gran mayoría no hace nada por solucionar la causa del problema.
Un momento, los tiempos han cambiado, podrías decirme. Ahora conocemos mucho mejor los peligros de los medicamentos y estamos más abiertos a las terapias alternativas. Es cierto que puesto que la mitad de los estadounidenses acude a las consultas de los terapeutas alternativos, los médicos tradicionales ya no pueden seguir metiendo la cabeza en un agujero y esperar que las demás medicinas desaparezcan. Las compañías aseguradoras han comenzado incluso a pagar ciertas prácticas que no hace mucho se consideraban mera charlatanería, y muchos hospitales universitarios importantes cuentan entre su personal a un limitado número de esos terapeutas. Sin embargo, aún hoy en día hay muy pocos estudios científicos que se dediquen a evaluar la eficacia de las medicinas alternativas. El Instituto Nacional de la Salud creó una rama de medicinas alternativas gracias a la presión de los ciudadanos, pero en mi opinión, eso no es más que una muestra simbólica para callar a los activistas y consumidores que se gastan un montón de dinero en medicinas alternativas. No hay fondos para investigaciones serias que estudien la medicina basada en la energía. Y lo peor es que sin el apoyo de las investigaciones, las modalidades médicas basadas en la energía son etiquetadas oficialmente como poco científicas. Buenas vibraciones, malas vibraciones y el lenguaje de la energía. Aunque la medicina tradicional todavía no ha descubierto el papel que juega la energía como medio de información en los sistemas biológicos, sí que ha admitido, por irónico que parezca, las técnicas exploratorias no invasivas que interpretan este tipo de campos de energía. Los físicos cuánticos han fabricado aparatos capaces de analizar las frecuencias emitidas por ciertas sustancias químicas. Estos sistemas de extrapolación permiten a los científicos identificar la composición molecular de distintos objetos y materiales. Los físicos han adaptado esos aparatos para leer el espectro de radiación de energía emitido por los tejidos y órganos del cuerpo humano. Puesto que los campos de energía se trasladan sin problemas a lo largo y ancho del cuerpo físico, estos modernos aparatos, entre los que se encuentran el escáner TAC, la imagen o tomografía por resonancia magneta, IRM, y la tomografía por emisión de positrones, TEP, pueden detectar enfermedades mediante métodos no invasivos. Los terapeutas son capaces de diagnosticar problemas internos mediante la diferenciación del espectro de energía característico del tejido sano y el tejido enfermo en las imágenes exploratorias. El escáner revela la presencia de un cáncer de mama, figura 22. El tejido enfermo emite una irradiación de energía característica que se diferencia muy bien de la energía emitida por las células sanas que lo rodean. Las radiaciones energéticas que atraviesan nuestro cuerpo viajan en el espacio en forma de ondas invisibles, parecidas a las que se producen en un estanque. Cuando lanzas una piedra a un estanque, la energía que lleva a la piedra que cae, debido a la fuerza de gravedad que actúa sobre su masa, se transmite al agua. Las ondas generadas por dicha piedra son en realidad ondas de energía que atraviesan el agua. Figura 23. Una descripción de la figura 22, mamografía. La ilustración no es una fotografía de un seno, sino una imagen electrónica obtenida a partir de la exploración de la irradiación de energía característica de las células y los tejidos del órgano. Las diferencias en los espectros energéticos permiten a los radiólogos distinguir entre los tejidos enfermos, el punto negro, del centro, y los sanos. Si se lanza más de una piedra al agua al mismo tiempo, las ondas desencadenadas, ondas de energía, de cada una de ellas pueden interferir con las demás, formando ondas compuestas cuando confluyen dos o más. Estas interferencias pueden ser constructivas cuando se incrementa la energía o destructivas cuando reducen la energía. Si se arrojan dos piedras del mismo tamaño y el mismo peso exactamente al mismo tiempo, los trenes de ondas se sumarían. Las ondulaciones producidas por cada piedra convergerán la una con otra. Allí donde las curvas se superpongan, las fuerzas combinadas de las ondas que interactúan se doblará. Un fenómeno denominado interferencia constructiva o resonancia armónica. Cuando las piedras no se arrojan a la vez, las ondas de energía no están sincronizadas. Cuando una onda sube, la otra baja.
Este desfase entre las ondas de energía hace que se anulen la una a la otra en el punto de convergencia. En lugar de multiplicarse por 2 la energía, allí donde las ondas se unen, el agua se queda en calma. No hay ondas. Este fenómeno se denomina interferencia destructiva. Figura 24. Interferencia destructiva. En la figura 1, 2 trenes de onda se mueven a lo largo de la superficie del agua en sentido opuesto. Tal y como se ilustra, tanto la onda A como la onda B se acercan la una a la otra con las ondas en fase. En este caso, ambas ondas marcan la tónica con sus amplitudes negativas. Sus patrones cíclicos están alineados. Los trenes se unen a la interfase donde se juntan ambas ondas. Para ilustrar las consecuencias de esta unión, las ondas se han dibujado superpuestas en la figura 2. Allí donde la amplitud de A es +1, la amplitud de B también es +1. Se suman las dos. La amplitud de la onda compuesta en este punto es de +2. De igual forma, allí donde A tiene un valor de -1, B tiene el mismo valor y se suma la amplitud total, que será de -2. La onda compuesta resultante tiene una amplitud mayor y está representada en la figura 3. Figura 25. Interferencia destructiva. En la figura 1, el tren de ondas ocasionado por la primera piedra, denominada onda A, se mueve de izquierda a derecha. La onda B, que se mueve de derecha a izquierda, representa las alteraciones producidas por una segunda piedra arrojada poco después de la primera. Puesto que las piedras no golpean el agua al mismo tiempo, las ondas no están en fase. Cuando se unan en la interfase, sino que estarán desfasadas. En la ilustración, la onda A avanza en una amplitud negativa, mientras que la onda B lo hace con amplitud positiva. Cuando se encuentran en la figura 2, las ondas son una imagen especular, la una de la otra. La máxima amplitud +1 de una onda se alinea con la amplitud mínima -1 de la otra y viceversa. Tal como se muestra en la figura 3, el valor de la amplitud de cada onda es anulada el de la otra, de manera que la onda compuesta tiene una amplitud de 0, es decir, plana y no hay onda. El comportamiento de las ondas de energía es muy importante en la medicina, ya que las frecuencias de vibración pueden alterar las propiedades físicas y químicas de un átomo en la misma eficacia que señales físicas como la histamina o el estrógeno. Puesto que los átomos están en continuo movimiento, algo que puede medirse por su vibración, crean patrones de ondas similares a las que se propagan desde la piedra que se arroja al estanque. Cada átomo es único, ya que la distribución de sus cargas positivas y negativas, unida a la velocidad de giro, genera una vibración o patrón de frecuencia específicos. Los científicos han ideado una manera de detener por completo el movimiento de un átomo aprovechando sus ondas energéticas. Primero identifican la frecuencia de un átomo específico y después sintonizan el láser con esa misma frecuencia. Aunque el átomo y la frecuencia fotoeléctrica emiten un mismo patrón de ondas, las ondas del láser están diseñadas para estar desfasadas con las del átomo. Cuando la onda de luz interactúa con la del átomo, la interferencia destructiva resultante irrumpe la vibración del átomo y detiene su giro. Cuando en lugar de paralizar un átomo se desea potenciar su movimiento, hay que encontrar vibraciones que creen una resonancia armónica. Estas vibraciones pueden ser electromagnéticas o acústicas. Cuando, por ejemplo, una habilidad vocalista como Ella Fitzgerald mantiene una nota que está en resonancia armónica con los átomos de una copa de cristal, los átomos de la copa absorben la energía de las ondas acústicas. Según los mecanismos de la interferencia constructiva, la energía adicional de las ondas de sonido provocan que los átomos de copa vibren más deprisa. A la postre, los átomos de cristal absorben la cantidad de energía que vibran con la rapidez suficiente como para librarse de los enlaces que los mantienen unidos. Cuando eso ocurre, la copa explota. Los médicos utilizan la mecánica de la interferencia constructiva para el tratamiento de las piedras de riñón, uno de los pocos casos en los que la física cuántica se ha utilizado como herramienta terapéutica en la medicina moderna. Las piedras de los riñones son cristales cuyos átomos vibran una frecuencia específica. Mediante esta técnica no invasiva, los médicos concentran una frecuencia armónica en la piedra del riñón. La interferencia constructiva tiene éxito cuando las ondas de energía concentran
concentrada interactúan con los átomos de la piedra. Al igual que los átomos de las copas de cristal del ejemplo, los átomos de piedra del riñón vibran tan deprisa que la piedra estalla y se disuelve. Los diminutos fragmentos residuales pueden eliminarse del organismo con facilidad sin el insoportable dolor que provoca la piedra sin fragmentar. La ciencia física sugiere que esta misma mecánica de resonancia armónica que hace posible las ondas acústicas destruyan el cristal o una piedra del riñón puede utilizarse también para actuar sobre las funciones químicas de nuestro cuerpo. Sin embargo, los biólogos no han explorado aún esos mecanismos con el entusiasmo con el que buscan nuevos fármacos. Toda una desgracia, ya que hay suficientes pruebas científicas para sospechar que podríamos utilizar las ondas como agentes terapéuticos de la misma forma que modificamos estructuras químicas con fármacos. Hubo un tiempo en la historia de la medicina en la que la electroterapia se utilizaba mucho. A finales del siglo XIX, la creación de baterías y otros aparatos que producían campos electromagnéticos llevó a la rápida fabricación de máquinas cuyo fin era curar enfermedades. La gente buscaba sin cesar los practicantes de esta novedosa forma de curación llamada radiestesia. Se corrió el rumor de que estos aparatos eran muy eficaces. De hecho, se volvieron tan populares que las revistas publicaban anuncios que decían algo así como «Conviértete en radiestesista por solo $9.99», instrucciones incluidas. En 1894, alrededor de 10.000 terapeutas estadounidenses, junto con el número incalculable de consumidores domésticos, utilizaban electroterapia de forma regular. En 1895, De Palmer creó la ciencia de la quiropráctica. Palmer se dio cuenta de que el flujo de energía que atraviesa el sistema nervioso es de crucial importancia para la salud. Se enteró que la mecánica de la columna vertebral, el conducto que contiene los nervios espinales, que llevan la información del cuerpo desde el cerebro, desarrolló técnicas para evaluar y sintonizar el flujo de información mediante el ajuste de la tensión y presión de las vértebras. La profesión médica comenzó a sentirse amenazada por los quiroprácticos de Palmer y también por los sanadores homeopáticos, la radiestesia y otros terapeutas que no recetaban fármacos y que se estaban haciendo con gran parte de su negocio. La Fundación Carnegie publicó el informe Flexner en 1910, en el que se exigía que las prácticas médicas estuvieran basadas en ciencias acreditadas. Puesto que los físicos aún no habían descubierto el universo cuántico, la medicina basada en la energía resultaba incomprensible para la ciencia. Denunciados por la Asociación Médica Norteamericana, los quiroprácticos y otros terapeutas cuyas técnicas se basaban en la energía adquirieron mala reputación. Las radiestesistas desaparecieron por completo. En los últimos 40 años, los quiroprácticos han realizado grandes avances en las artes de la curación. En 1990, los quiroprácticos ganaron una larga batalla legal contra el monopolio médico y la Asociación Médica Norteamericana fue juzgada culpable de un intento ilegal por destruir la profesión. Desde entonces, los quiroprácticos han extendido su ámbito de influencia y ahora incluso son aceptados en algunos hospitales. Y, a pesar del azaroso pasado de la electroterapia, los neurólogos están llevando a cabo nuevas y emocionantes investigaciones en el área de las terapias basadas en la energía vibratoria. Hace mucho tiempo que se admitió que el cerebro es un órgano eléctrico, razón por la cual la terapia de electroshock se utilizó antiguamente para tratar la depresión. Sin embargo, los científicos trabajan ahora en métodos menos invasivos para tratar el cerebro. Un reciente artículo publicado en Science anunciaba los efectos beneficiosos de la estimulación magnética transcraneal, EMT, que estimula el cerebro con campos magnéticos. La EMT es una versión actualizada de las técnicas de curación radiestésica que se practicaban en el siglo XIX y que fueron denunciadas en su día por la medicina tradicional. Los nuevos estudios sugieren que la EMT puede llegar a ser una importante herramienta terapéutica. Si se usa de forma adecuada, puede atenuar la depresión y los estados alterados de conciencia. Está claro que necesitamos una investigación multidisciplinar en este área prometedora y sobresaliente. Una investigación que integre la física cuántica, la ingeniería eléctrica, la química y también la biología. Semejante investigación sería muy bien acogida, ya que es muy probable que dé como resultado terapias con menos efectos secundarios que los fármacos. Sin embargo, la investigación solo confirmará lo que tanto los científicos como los no científicos ya saben, sin ser conscientes de ello. Todos los organismos, incluyendo los humanos, se comunican e interpretan su entorno mediante la evaluación de campos de energía.
Puesto que los humanos somos tan dependientes del lenguaje hablado y escrito, hemos descuidado nuestro sistema sensorial de comunicación basado en la energía. Al igual que con cualquier otra función biológica, la falta de uso conduce a la atrofia. Resulta muy curioso que los aborígenes sigan utilizando esa capacidad extrasensorial en su vida. En ellos no existe esta atrofia sensorial. Por ejemplo, los aborígenes australianos pueden percibir dónde está el agua enterrada bajo la arena. Los chamanes amazónicos pueden comunicarse con las energías de sus plantas medicinales. Estoy seguro de que en ocasiones sentirás un vestigio de ese antiguo mecanismo de percepción sensorial. ¿No has notado alguna vez que quedabas sin energía mientras caminabas de noche por una calle oscura? ¿Qué era eso que notabas? Interferencias destructivas, al igual que la de la piedra desfasada que se lanza al ataque, que se lanza al estanque, o en la jerga popular, malas vibraciones. ¿Recuerdas cuando te encontraste inesperadamente con esa persona tan especial y te sentiste tan lleno de energía que habrías sido capaz de volar hasta las nubes? Estabas experimentando una interferencia constructiva, o lo que comúnmente conocemos como buenas vibraciones. Cuando deseché la idea de que somos materia inerte, supe no solo que la ciencia de la carrera que había elegido estaba anticuada, sino que yo también necesitaba crear más interferencias constructivas en mi vida. Necesitaba sintonizarme con la inspiración de la física cuántica. En lugar de concentrarme en crear energías armónicas en mi vida, pasaba por la vida a la buena de Dios, consumiendo energía sin ton ni son. Sería lo mismo que calentar una casa en pleno invierno y dejar las puertas y las ventanas abiertas. Comencé a cerrar esas ventanas y esas puertas y examinar cuidadosamente en qué gastaba mi energía. Me resultó bastante fácil cerrar alguna de ellas. Por ejemplo, fue fácil desechar actividades que consumen energía como los claustros de la facultad. Fue más difícil deshacerme de los extenuantes pensamientos derrotistas que por general me rondaban en la cabeza. Los pensamientos consumen energía, al igual que participar en una carrera, tal y como vemos en el capítulo siguiente. Necesitaba una puesta a punto cuántica y, como ya he dejado claro, también la biomedicina. Sin embargo, tal y como he dicho con anterioridad, todavía estamos en mitad de un lento proceso de cambio de la medicina. Un cambio impulsado por un número cada vez más elevado de consumidores que buscan medicinas alternativas. Le ha costado mucho tiempo, pero la revolución biológica cuántica ya está en marcha. La medicina establecida será finalmente expulsada, entre gritos y pataleos, por la fuerza de la revolución cuántica. La revolución cuántica biológica, que hace casi una década consideraba inminente, está ahora en pleno apogeo. Y como ya expliqué en el prefacio, yo también he hecho un montón de progresos en mi puesta a punto cuántica personal. Las nuevas investigaciones llevadas a cabo en distintos frentes biofísicos han convencido a un número creciente de biólogos de que existe magia cuántica tras la señalización celular, el comportamiento de las proteínas e incluso los orígenes de la vida. Concretamente, algunos estudios recientes sobre el comportamiento proteico señalan la influencia de varios mecanismos cuánticos en el comportamiento biológico, entre los que se incluyen el entrelazamiento de energía, donde una fuente de energía se combine e influye sobre otra fuente de energía, el efecto túnel, en el que las partículas atraviesan barreras de física, y la superposición en que las partículas prueban simultáneamente todas las vías posibles y luego se eligen la más eficaz para viajar. Esas partículas están realmente en varios lugares al mismo tiempo. Los científicos que estudian la intersección de estos fenómenos extraños y en apariencia imposibles con la biología han creado un puesto avanzado en un territorio en el que en su día solo reinaban los biólogos clásicos newtonianos. Ese puesto avanzado incluye la Fundación Europea para la Ciencia, que en 2011 creó el programa FarQuest, una iniciativa dedicada exclusivamente a la creación de proyectos de colaboración para averiguar el papel de la información cuántica, sobre todo en los sistemas biológicos. Y el significado intrínseco de la nueva biofísica cuántica condujo a DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa Estadounidense, a crear en el 2010 una red de biología cuántica a escala nacional para explorar esta floreciente área de estudio.
Esta red en expansión está generando investigaciones muy interesantes que desafían hechos que los biólogos como yo memorizábamos en la facultad, como por ejemplo el hecho de que las señales que controlan el comportamiento y la genética de la célula son tan solo químicas como las hormonas, los fármacos, los átomos y los iones, K, Na, K+, entre otros. Esta idea fue derrocada en los experimentos llevados a cabo por Chaban en 2013, que revelaron que las células nerviosas situadas fuera de las barreras físicas influían en la actividad de otras células nerviosas situadas en cámaras selladas. Cuando las células nerviosas sanas rodean las barreras, las células nerviosas encerradas procesan las señales de calcio con normalidad, pero si la barrera está rodeada por células cancerosas o moribundas, las células nerviosas cercadas procesan las señales de calcio de una manera completamente diferente. Puesto que la barrera impide que las señales físicas influyan en el comportamiento celular, las células nerviosas deben comunicarse a través de la barrera utilizando un mecanismo de señalización energético, no físico. Los investigadores también han descubierto canales de comunicación no convencionales en el reino vegetal. Hace mucho que los ecologistas saben que las especies vecinas, si se plantan cerca, tienen un impacto positivo o negativo, entre ellas mediante interacciones competitivas o cooperativas. Las plantaciones vecinas pueden influir en la temporada de germinación de las semillas y su éxito final. La capacidad de una semilla para relacionarse con las vecinas es ventajosa porque permite a la planta regular su genética y comportamiento lo mejor posible a fin de adaptarse al entorno que la rodea. Varios estudios han establecido que esta comunicación entre plantas se produce mediante 3 vías: la luz, el contacto físico y las sustancias químicas. Sin embargo, las nuevas investigaciones han concluido que la comunicación entre plantas se lleva a cabo también por algunos medios no convencionales sino físicos, energéticos. Por ejemplo, en un estudio reciente, ciertos investigadores australianos, inspirándose en los jardineros que creen que plantar albahaca cerca de las semillas de Chile asegurará una abundante cosecha de pimientos picantes, dividieron 3.600 semillas de chile en 3 grupos y estudiaron la tasa de germinación de cada grupo. Después, repitieron el experimento con otras 3.600 plantas de chile que utilizaron como grupo control. Los resultados de los experimentos corroboraron la sabiduría tradicional de los jardineros. La presencia de la albahaca incrementó la tasa de germinación de las semillas, pero el resultado más interesante fue que este incremento se daba incluso cuando los 3 tipos de señales que tanto han estudiado los científicos, luz, sustancias químicas y contacto físico, se bloqueaban. Los investigadores concluyeron que estos 3 mecanismos de señalización son claramente innecesarios para que las semillas de chile y las plantas de albahaca sientan su mutua presencia. Los autores del estudio declararon que todavía no existe ninguna explicación mecanicista que aclare cómo estas plantas pueden realizar semejante hazaña. No obstante, añade que un canal de comunicación semejante precisa la emisión de una señal que no solo se propaga velozmente para transmitir información a tiempo real sobre las plantas vecinas, sino que además puede analizarse con rapidez. Esto a mí se me parece como comunicación energética y cuántica. La mágica cuántica también está apareciendo en los estudios sobre una de las actividades biológicas más importantes de la vida, la fotosíntesis. La fotosíntesis implica la captura de un fotón de luz por parte de la clorofila, que es un complejo multiproteínico, y la utilización de esa energía lumínica para movilizar... La fotosíntesis implica la captura de un fotón de luz por parte de la clorofila, que es un complejo multiproteínico, y la utilización de esa energía lumínica para movilizar los electrones que posibilitan la creación de química orgánica a partir de CO2 y agua, que son elementos inorgánicos. Los electrones transferidos durante el proceso de fotosíntesis pueden elegir entre muchos caminos para atravesar el complejo proteínico. Sin embargo, puesto que la fotosíntesis es un proceso altamente eficiente, al final los electrones se decantan por un único camino. ¿Pero cómo? La mecánica cuántica, gracias a la superposición, capacita a una partícula cuántica, un electrón, en este caso, para experimentar simultáneamente todos los caminos posibles y elegir después el más efectivo para viajar. El proceso de la fotosíntesis requiere una alineación específica y precisa de los componentes moleculares del complejo a fin de dirigir eficazmente esa reacción hasta su conclusión final. En el 2006, varios físicos y químicos canadienses demostraron que, con la manipulación de las frecuencias
oscilatorias y el aprovechamiento de la naturaleza ondulatoria de la materia, se puede dirigir de manera selectiva el comportamiento de sistemas atómicos y moleculares. Sin embargo, las proteínas clorofílicas trabajan a temperaturas ambiente relativamente altas que causan que estas moléculas experimenten vibraciones térmicas aleatorias. ¿Cómo es posible que los electrones pasen a través del complejo clorofílico en presencia de dichas vibraciones aleatorias? Estudiando los procesos de transferencia de electrones mediante la combinación de la dinámica molecular y la química cuántica, los físicos de la Universidad de California, San Diego, ofrecieron una aguda solución a este problema. Su estudio reveló que la transferencia de electrones tenía lugar a través de una red de túneles cuánticos creada mediante patrones e interferencias constructivos o destructivos típicos de los procesos ondulatorios de la mecánica cuántica que he descrito en este capítulo. El problema de todas estas nuevas investigaciones es que si bien es un hecho indiscutible que las señales energéticas inmateriales pueden controlar la biología, no existe ningún mecanismo convencional conocido que explique semejante fenómeno. Bueno, al menos no existe ningún mecanismo clásico newtoniano conocido que justifique este comportamiento. En el mundo en que vivimos, la información debe ser cuantificable antes de considerarse real o ser aceptada por la comunidad científica, y uno de los problemas principales en el estudio de la influencia biológica de la señalización cuántica es que resulta difícil medir esta energía. Con frecuencia, esta forma de comunicación es tan sutil que la amplitud de las señales que afectan la vida está muy por debajo de la resolución de los instrumentos científicos. En 2014, un equipo de investigación internacional aclaró el hecho de que la señalización celular a través de las proteínas de membrana de la familia Ras, uno de los componentes de las redes de señalización más importantes en biología, es tan sutil que no puede distinguirse del ruido de fondo que los experimentadores descartan convencionalmente como artefactos técnicos. Los campos energéticos que influyen en los receptores de membranas celulares, como los que controlan las proteínas Ras, representan la interfaz que permite a las señales ambientales controlar las funciones celulares. Se ha demostrado que la manipulación experimental de las frecuencias de los SEM, campos electromagnéticos, influye profundamente en la actividad de los canales iónicos de sodio, Na+, potasio K+, calcio K+. Puesto que estas proteínas de membrana controlan actividades eléctricas de las células, entre las que se incluyen el desarrollo y mantenimiento del potencial de membrana celular, los campos electromagnéticos ambientales pueden afectar la salud y el destino de los sistemas biológicos. Por ejemplo, ahora es bien sabido que la radiación de microondas asociada a los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos interfiere y altera el comportamiento celular normal y puede conducir a disfunciones y enfermedades. Por supuesto, como siempre ocurre en la ciencia, existen ciertos números de pioneros en la biología cuántica cuyo profético trabajo fue desechado. A finales de la década de 1930, Harold Saxon Burr, un profesor de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, intentó medir y caracterizar el campo biomagnético en material asociado a organismos vivos. Burr creía firmemente que la vida no solo mostraba propiedades electromagnéticas, sino que dichas propiedades representaban un principio organizativo que moldeaba el crecimiento y desarrollo de las células, tejidos y órganos. Su investigación, realizada en 1938, con los vanguardistas aparatos electrónicos de medida de la época, proporcionó pruebas incuestionables de su idea. Al mismo tiempo, el inventor americano Roger Riff verificó y adelantó de manera independiente la hipótesis de Burr. Riff creó una máquina con un haz de rayos que debilitaba o destruía agentes patógenos y células cancerosas, concentrando campos de energía con interferencias específicas, constructivas o destructivas sobre el citoplasma. Ambos experimentos, el de Burr y el de Riff, revelaron que la aparición de ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, esta precedía por un cambio mensurable en el campo de energía de un organismo. Lo más importante, el simple hecho de alterar las frecuencias del campo energético de la célula podría mejorar estas alteraciones patológicas. Puesto que la ciencia se centraba en describir la naturaleza química de los organismos vivos, los científicos materialistas convencionales
enterraron las provocadoras ideas de Uri Riff y otros muchos que demostraron que la vida está íntimamente conectada mediante campos de energía invisible. Hay ciertos estudios recientes que son mucho más difíciles de ignorar, porque a pesar de que tiran por tierra supuestos bien arraigados, utilizan tecnología de vanguardia de lo más conveniente, entre las que se incluyen técnicas avanzadas de ingeniería genética, los nuevos microscopios con súper alta definición y sensibilizada, que proporcionan imágenes de las células vivas y marcadores fluorescentes que los científicos pueden adherir a las proteínas para seguir sin problemas sus movimientos. Estos instrumentos no solo están ayudando a comprender cómo afecta la mecánica cuántica a la biología de cada día, además están consiguiendo que los investigadores deseen comprender mejor cómo se utiliza la mecánica cuántica en los sistemas biológicos con el fin de poder desarrollar nuevas tecnologías eficientes para la síntesis orgánica y la captura de energía. Una innovación de la bioingeniería conocida como optogenética, una tecnología mediante la que las células pueden programarse para responder a determinadas frecuencias ambientales, deja claro que las moléculas celulares, sobre todo las proteínas, son nanodispositivos cuyo comportamiento puede controlarse impactando en sus propiedades eléctricas y magnéticas inherentes mediante la aplicación de campos de energía ambientales. En la optogenética se utilizan virus para introducir en las células nerviosas los mapas de ADN creado mediante ingeniería genética que combina una molécula de pigmento sensible a la luz con un receptor de membrana que tiene una función de control específica. El ADN infectado codifica entonces el receptor proteínico de ingeniería que se incorpora de manera natural a la membrana de la célula. Cuando se expone a una determinada frecuencia luminosa, los nuevos receptores de las células infectadas se activan, lo que a su vez activa la función celular. A pesar de este revolucionario trabajo sobre biofísica cuántica y gracias en parte a los enormes medios de la industria farmacéutica, una entidad que prospera vendiendo señales químicas y detesta la medicina basada en la energía libre y fármacos, el mundo de la medicina tradicional sigue ignorando mayoritariamente el papel de la energía en la configuración de la expresión biológica. Cuando escribí este capítulo por primera vez hace 10 años, dije que aunque la institución médica se uniría al final a la revolución cuántica, lo haría entre gritos y pataleos. Por desgracia todavía grita y patalea. En su conferencia del 2004, la Landau Nobel True Meeting, el físico de la Universidad de Cambridge, Brian Josephson, galardonado con un premio Nobel, dijo que la institución científica padece escepticismo patológico, una enfermedad que describió como yo no le creería ni aunque fuera cierto. Al inicio de la conferencia incluyó la siguiente advertencia. Advertencia: los lectores podrán encontrar perturbadoras algunas de las ideas presentes en esta conferencia. Estas ideas pueden entrar en conflicto con varias creencias firmemente arraigadas. Josephson recordó que en un principio las teorías de los meteoritos y la deriva continental fueron rechazadas vehementemente por los científicos que las consideraban imposibles. Después de mucho tiempo y la acumulación de abundantes pruebas, la ciencia cedió por fin y admitió lo imposible como real. Josephson también ha cuestionado la actitud negativa de la ciencia actual con respecto a la validez de la homeopatía, un sistema de medicina alternativa con más de 200 años que la institución médica desecha habitualmente por considerarlo curandería. El hecho de que la homeopatía cuente con el apoyo de la familia real británica no ha evitado que la Asociación Médica Británica la califique de brujería. Cuando los editores de The New Scientist le preguntaron cómo se había convertido en un defensor de la medicina no convencional, Josephson respondió que había sido después de ir a la ponencia de su amigo Jacques Benveniste, un inmunólogo francés, en una conferencia. Benveniste publicó el primer artículo de investigación a favor de la homeopatía en la prestigiosa revista Nature.
Josephson notó que la presentación de Benveniste provocaba fuertes reacciones irracionales en los científicos y añadió, dejó anonadado lo mal que lo trataron. Otro premio Nobel, Luc Montagnier, el virólogo francés que lo ganó en el 2008 por descubrir el virus del SIDA, ha estudiado la homeopatía y ensalzado a Benveniste como un Galileo moderno. Benveniste fue atacado y demonizado porque investigó un tema que las comunidades ortodoxas científicas y médicas habían descartado como una excentricidad metafísica. Puesto que la homeopatía se basa en remedios altamente diluidos, los científicos convencionales han descartado dichos remedios sin más, argumentando que las soluciones homeopáticas están tan diluidas que ya no consiguen ninguna molécula. Que ya no contienen ninguna molécula señal original. En respuesta a estas críticas sobre la dilución, Montagnier dijo en Science, una alta disolución de algo no es nada, es una estructura acuosa que replica las moléculas originales. Además, lo que Josephson denomina la necia afirmación de que las moléculas fluidas de agua no pueden tener una estructura que contenga información ya no se considera válida. Este pensamiento limitado no tiene en cuenta los nuevos conocimientos que ofrece la ciencia de los cristales líquidos, que revela que un fluido como el agua puede contener una estructura ordenada en distancias macroscópicas. Estos nuevos conocimientos anulan las refutaciones habituales de los detractores de la homeopatía. Si bien la gran industria farmacéutica y las mentes cerradas impiden que algunos científicos salten del carro cuántico, el público se acerca cada vez más a las fronteras de la medicina basada en la energía. Un sondeo del Sistema Nacional de la Salud descubrió que 83 millones de estadounidenses adultos habían gastado alrededor de 38.000 millones en terapias alternativas y complementarias durante los 12 meses previos a la publicación a la encuesta en el 2007. Si bien no hay estadísticas comparables más recientes, existe constancia de que el público sigue entusiasmado con los remedios que no encajan en el modelo biomédico tradicional. Por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, EMT, que se usa para alterar la cognición descrita en la primera edición de este libro, es empleada ahora por entusiastas, personas que construyen o compran estimulantes de campo magnético para incrementar las funciones cerebrales. Esta nueva versión de dicha tecnología, conocida como estimulación transcraneal por corriente continua, ECCT, envía pequeñas descargas de corriente eléctrica al cuero cabelludo. Según la región del cerebro que se estimule, la ECCT puede influir sobre la actividad neuronal y dar como resultado un aumento de la atención, una expansión de la memoria, una mejora de las capacidades visuales y las habilidades matemáticas, y el alivio de los síntomas de depresión. El uso por parte de la gente de los estímulos eléctricos para influir sobre las funciones cerebrales, una versión moderna de la radiestesia, todavía es relativamente marginal, porque se trata de un campo de interés floreciente, como demuestra la participación creciente en un foro online sobre hacking cerebral moderno de Nathan Whitmore, de 22 años, un investigador neurológico del Instituto Nacional del Envejecimiento y defensor del zapping cerebral casero. La revolución cuántica en la biofísica está en marcha y sí, puede que se televise.